Buenos días, damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Martes 5 de agosto del 2025, audiencia pública convocada por la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Cristian César Chocano Davis y conformado por los señores vocales Roy Nick Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Proveto. Expediente número 6449-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa Percom Medical SAC en el marco de la licitación pública número 6-2024, primera convocatoria, convocado por el Hospital Nacional Sergio E. Bernales para la contratación de bienes IOA-RR Código Único de Inversión 2599-918, adquisición de esterilizador con generador eléctrico de vapor y esterilizador de baja temperatura, ítem 2, esterilizador por plasma de peróxido de hidrógeno. En representación del impugnante Felco Medical SAC, se encuentra presente para realizar el informe legal la señora Daphne Evelyn Llanos Cruces, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 43760. Asimismo, para realizar también el informe legal, se encuentra presente para el señor Alex Martín Guerrero Valverde, con número de Colegio de Abogados de Lima 30947. Finalmente, para realizar el informe de hechos, se encuentra presente el señor Mauricio Quintanilla Salinas, con número de DNI 29232555. Asimismo, en representación del tercer administrado, la empresa Import Medical Anicama EIRL, se encuentra presente para realizar el informe de hechos el señor Milton Aldo Mendoza Torres, con número de DNI 07866101, y el señor Luis Alberto Castillo Maurtua, con número de DNI 41921770. Se deja constancia que la entidad no se presenta a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 25 de julio del 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Finalmente, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Invitamos a la empresa impugnante Ferco Medical SAC, representada por los doctores Daphne Llanos, Alex Guerrero, el señor Mauricio Quintanilla, para que en conjunto, por un lapso máximo de 10 minutos, presente sus argumentos. Señor presidente, señores miembros del Tribunal de Contrataciones, tengan todos buenos días. Por favor, se solicita el apoyo de Secretaría para proyectar las diapositivas. Ok, Secretaría, proceder con la proyección. Ok. La defensa técnica legal de la empresa Ferco Medical en esta oportunidad se hace presente para sustentar el recurso de apelación sobre el ítem 2 de la licitación pública 6 del 2024 convocada por el Hospital Sergio Bernales, referido a la adquisición de esterilizador por plasma de peróxido de hidrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestras pretensiones son: se revoque la indebida no admisión de nuestra oferta presentada, se revoque la buena pro otorgada a favor de la empresa Import Medical Anicama EIRL, se declare la no admisión de la misma. Por consiguiente, se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas, debiéndose ordenar al comité de selección a evaluar nuestra oferta y, por tanto, reformular el orden de prelación. Siguiente diapositiva, por favor. Fundamentos de nuestra apelación. En enero del 2025, el Hospital Nacional Sergio Bernales convoca a la licitación pública 6-2024 para la adquisición de esterilizador con generador eléctrico de vapor y esterilizador de baja temperatura, proceso que fue convocado bajo la modalidad de ítems, cuyo ítem en cuestión es el número 2 y está referido a la adquisición de esterilizador por plasma de peróxido de hidrógeno con un valor aproximado de 837.653 soles.
El 2 de julio del mismo año se otorga la buena pro del ítem 2 a la empresa Import Medical Anicama EIRL, declarándose la no admisión de nuestra oferta, aduciendo lo siguiente. En la revisión de la oferta se ha verificado que el postor, o sea, Ferco Medical, no ha cumplido con la presentación de los documentos requeridos para su admisión. Presenta información ambigua sobre el sistema de botón de emergencia que no produce certeza para su evaluación. No acredita apertura con accionamiento neumático o eléctrico o según tecnología del fabricante. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, en las bases integradas se estableció como único documento obligatorio para la admisión de la oferta a efectos de acreditar las especificaciones técnicas del ítem 2, lo contemplado en el literal D, que determinaba la presentación de la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. Esto es el anexo 3. Asimismo, mediante pronunciamiento 132 del 2005 del ODS, referido justamente al presente procedimiento de selección, concluyó que conforme a lo indicado en el informe técnico 01-2025 de la licitación pública 6 del Hospital Sergio Bernales, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes relativos a los ítems 1 y 2 que nos ocupa, se acreditarán mediante la presentación del anexo 3, es decir, la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido de la revisión de nuestra oferta, puede observarse en folio 8, conforme se acredita con la imagen que tienen a la vista, que nuestra representada ha cumplido conforme lo requerido en el literal D, en cuestión de la presentación obligatoria, que es el anexo 3, referido a la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. Sin embargo, el comité de manera irregular y arbitraria motiva su decisión en que nuestra empresa no habría cumplido con la presentación del anexo 3 conforme obra en acta de fecha 2 de junio del 2025, transgrediendo de esa manera no solo nuestros derechos, sino también el principio de razonabilidad y adoleciendo dicha acta de una falsa motivación, en vista que no correspondía que nuestra oferta sea descalificada. Corresponde declarar fundado nuestro recurso de apelación sobre el presente extremo. Doy pase a el señor Mauricio Quintanilla para que siga con la ponencia. Buenos días, presidente. Miembros del tribunal. Siguiente, por favor. Con relación a la especificación técnica, sistema de botón de emergencia, la entidad y el comité asumen que no existe certeza de su evaluación. Sin embargo, en el folio 44 presentamos textualmente y con imagen un botón de emergencia, que en el caso nuestro es un botón de parada. ¿Qué cosa es un botón de emergencia? Un botón de emergencia es un botón que simplemente interrumpe el ciclo en cualquier momento de este. ¿Ya? Uno aprieta ese botón, que en el caso nuestro está en la pantalla, es decir, la empresa aduce que el botón es un botón rojo con forma de hongo. Bueno, eso es criterio del fabricante. ¿Dónde lo pone el botón? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? Son detalles. Lo importante es que el equipo cuente con un botón que de acción inmediata interrumpe el ciclo. Por lo tanto, nosotros hemos presentado esta opción que es nuestro botón de parada de emergencia. Siguiente, por favor. Un botón cancelar es un botón de emergencia, porque cuando uno tiene una emergencia con el equipo o por cualquier razón quiere detener el ciclo, lo que tiene que hacer es cancelar el ciclo. Esa es la razón por la cual nuestro equipo, en la traducción del idioma original del español, le llama cancelar. Léase botón de emergencia, léase botón de parada de emergencia, léase botón de parada. El nombre, digamos, que le pongamos es irrelevante frente a la función. Este botón, que se llama cancelar en el nuestro, cumple la función del botón de emergencia, como se llama en otros equipos. Siguiente, por favor.
Con relación a el sustento de accionamiento de la puerta, neumático, eléctrico o según tecnología del fabricante. Lo que me están pidiendo las bases es que yo puedo presentar una tecnología de accionamiento neumático, una tecnología de accionamiento eléctrico o cualquier otra tecnología de acuerdo a el diseño del equipo de este fabricante. En el caso nuestro, en el caso del equipo que ofertamos, es una puerta de apertura manual y tiene su propio sistema de bloqueo, su sistema de apertura, su sistema de aislamiento térmico y tiene, como decía, apertura manual. Esa es la tecnología, acorde a según tecnología del fabricante. Siguiente, por favor. En el fondo, reiterando lo anterior dicho, no es relevante la tecnología que yo ofrezca siempre y cuando yo ofrezca un sistema de apertura de puerta. En el fondo es eso. Bien. La siguiente especificación técnica es por la equivocada validación de la oferta del postor ANICAM. Las especificaciones técnicas solicitan, especificación técnica 0A02, método por plasma de peróxido de hidrógeno y almacenamiento del agente esterilizante de acuerdo a cada fabricante. Esa es una segunda parte. Pero es método de esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno. ¿Qué sustenta y qué presenta la otra empresa postora? Innovadora tecnología de esterilización por peróxido de hidrógeno vaporizado a baja temperatura. Me explico brevísimamente. En peróxido de hidrógeno a baja temperatura hay dos métodos de esterilización. Plasma de peróxido y peróxido de hidrógeno vaporizado. ¿Quiénes ofertan plasma de peróxido? Nuestra empresa, con su marca Human Meditech, y otras en el mercado, como por ejemplo, y lo voy a mencionar, ASP de Johnson & Johnson. ¿Quiénes ofertan peróxido de hidrógeno vaporizado? La famosa Bipro de Steris. Es otra tecnología, no hace plasma para la esterilización. Siguiente, por favor. Es más, el postor claramente dice en la documentación presentada que, segundo párrafo de esta muestra, es una vez expuestos los instrumentos a la fase de esterilización, es decir, ya se esterilizó los instrumentos por peróxido de hidrógeno vaporizado, se utiliza la fase de plasma para descomponer el peróxido de hidrógeno en elementos seguros de vapor de agua y oxígeno y así garantizar la ausencia de residuos peligrosos. Claramente nos está diciendo, yo no esterilizo por plasma, yo esterilizo por peróxido de hidrógeno vaporizado. Utilizo la fase de plasma para la eliminación de los restos de peróxido. Eso es lo que nos está diciendo. Y lamentablemente en la evaluación de las propuestas se ha cometido el error de interpretar esta tecnología de este equipo como si fuera una tecnología de esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno, cosa que no es. Siguiente, por favor. Bueno, este es un tema más versado por Daphne, por favor, si fueras tan amable. A ver. Gracias. Respecto a la indebida calificación del postor Import Medical ANICAMA EIR en el factor de calificación de experiencia del personal clave que determina la descalificación de su oferta, como podemos apreciar, el profesional encargado de la instalación, protocolo de pruebas y capacitación de equipo, se le requiere 3 años de experiencia en instalación o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno o equipos similares. La experiencia se entiende que se contabiliza desde la fecha de que se obtiene la colegiatura en adelante. Es decir, la colegiatura la obtuvo el 19 de enero del 2022. Y si nos damos cuenta, ¿no? El profesional encargado dice acá que esta es la fecha en que el citado profesional adquiere la colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú. A fojas 310 obra el certificado de trabajo, ¿no?
de la oferta de este postor, donde se certifica que el profesional en cuestión habría desarrollado sus actividades como tal desde el 1 de junio del 2022 hasta el 25 de febrero del 2025. Periodo de tiempo que es posterior a la fecha de su colegiatura, ¿no? Que fue el 19 de enero del 2022, con lo cual no cumpliría el periodo requerido de los 3 años conforme las bases integradas. Eso sería todo en cuanto a los sustentos, señores miembros de la sala. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar oportunidad de pronunciamiento. Entonces, ahora el tercer administrado, Import Medical Anicama, representado por los señores Milton Mendoza y Luis Castillo, para que en conjunto, por un lapso de 10 minutos, presenten sus argumentos. De ser necesario, se le dará 1 minuto adicional, al igual que su contraparte. Muy buenos días, señores vocales. Voy a comenzar con un informe de hechos señalando 2 puntos neurálgicos que han señalado la contraria. Dentro del proceso de selección, Ferco Medical SAC realiza la consulta número 27. Según la consulta número 27, dispone que el botón de emergencia debe ser ampliado a un sistema de diagnóstico de fallas. Y de la respuesta otorgada por la entidad, la especificación de requerimiento técnico mínimo, se precisa que la especificación A11, con sistema de diagnóstico de fallas opcional y con botón de emergencia, sin esta última de carácter obligatorio. Y la empresa Ferco Medical SAC es la que le realiza la elevación de observaciones al OCE. Y como resultado se obtiene el pronunciamiento 132-2005 OEC de SAC, de fecha 16 de junio del 2025. ¿Qué cosa dice el pronunciamiento? Conforme la respuesta de este ente, que la pretensión de recurrente se encuentra orientada que la entidad admita el botón de emergencia del ítem 2 también sea considerado como opcional. Y en tanto que, mediante su informe técnico, la entidad se ha ratificado en el absuelto sosteniendo de las razones de carácter técnico por las cuales no corresponde admitir el extremo solicitado por el recurrente. Este organismo técnico especializado ha decidido no acoger el presente cuestionamiento. Aquí vemos una secuencia de actos propios. 1, se realiza una observación, con lo cual se trata de dar como opcional el botón de emergencia o que este sea ampliado también un sistema de fallas. Una respuesta que ratifica que el sistema de fallas es opcional y que el botón de emergencia es obligatorio. Luego tenemos un pronunciamiento que, si en caso la empresa posora, como alega, tiene el botón de emergencia, no lo hubiera realizado. ¿Por qué? Porque el OSI en la observación se encuentra orientado a que el botón de emergencia sea considerado como opcional. Yo no voy, si yo alego que tengo un botón de emergencia, no voy a pedir en un pronunciamiento que lo consideren como opcional, por una cuestión de secuencia lógica, premisa de partida y conclusión. En tanto, mediante el informe técnico tanto de la entidad como del OCE, a través del pronunciamiento, se decidió no acoger dicho pronunciamiento. Por lo tanto, el botón de emergencia es obligatorio. Si bien con el pronunciamiento existen cambios en las bases y se decide por una perspectiva legal que ya ha venido siendo empleada por el OSD, o me ratifica ciertas explicaciones técnicas que sean obligatorias en las cuales tienes que señalarlas, o solo se acredita mediante declaración jurada. En este caso se optó por acreditar mediante declaración jurada del anexo 3. Sin embargo, como todos nosotros conocemos, la propuesta que un postor presenta incluye tanto documentación obligatoria como documentación no obligatoria, siendo potestad del postor qué documentación presenta o no. En el caso que nos ocupa, el postor Ferco presentó dentro de su propuesta declaración que posee el botón de emergencia y un manual donde indica cuál es el botón de emergencia, por lo cual tenemos una documentación incongruente entre la declaración del fabricante, la declaración
de ellos y la forma como acreditar, donde existe ambigüedad. Acá el problema ya no es si las bases decían cómo acreditar la explicación técnica, sino el problema ahora se vincula a que existe una variedad, una ambigüedad, una incongruencia generada por los propios documentos presentados por Fercomedical. Frente a ello, el tribunal debe advertir, según el numeral 14 del recurso expuesto por la contraria, que ellos declaran su anexo 3 declaración de cumplimiento y seguido dicen que obra en su propuesta la acreditación del mismo. Este extremo fue también tocado en la resolución, donde señalan que el sistema de diagnóstico de fallas opcional y el botón de emergencia están en los folios 44, 86, 87, 88, 89 y 96. De la verificación de la propuesta, porque todo comité tiene que hacer un análisis integral de la propuesta, es que nace el cuestionamiento de la poca claridad o ambigüedad en la propuesta, ya que la propuesta de Ferco es parte del contrato cuando la entidad tenga que formular la suscripción contractual. Todos los elementos que entran en el contrato son las bases integradas, la propuesta del postor ganador, los antecedentes del proceso y los documentos para firmar el contrato. Entonces, en la fase de selección tenemos un caso típico de incongruencia. Esta incongruencia, al margen de la especificación técnica A1 puede haber sido acreditado por un anexo 3, ya existe ambigüedad con los otros folios presentados por el postor. Frente a ello, ya existen antecedentes en el tribunal, me refiero a la resolución 1169-2022, TC Sala 4, donde la congruencia no solo debe ser establecida en los documentos señalados como obligatorios, sino en toda la propuesta, incluidos los documentos obligatorios y los no obligatorios, ya que todos se vinculan en base a una revisión integral de la propuesta. Es de notar que el documento formato 1 de los folios 44, 87, 88, 89 y 96 detallados en dicho formato, y demás documentos de la oferta, no se delimita de forma clara y precisa la existencia del botón de emergencia, restándole claridad y generando la ambigüedad. Y este problema no es subsanable. Como conclusión de la revisión integral de la oferta de Fercomedical, verificamos que es totalmente incongruente y sin claridad el botón de emergencia del producto ofertado, por lo cual la apelación encuadrada por la contraria no tiene asidero alguno en dicho argumento, no siendo posible revertirse una admisión, debiéndose confirmar la no admisión de la propuesta de Fercomedical SAC, y como consecuencia la improcedencia de recurso de apelación frente a la buena pro. A continuación, paso a dar a mi representante técnico, el ingeniero Luis Castillo, a fin de poder formular los aspectos técnicos para nuestra acreditación. Buenos días con todos, con el tribunal. Bueno, vamos a pasar a ver todos los puntos que son parte de la apelación de Fercomedical. Bueno, respecto al requisito de botón de parada de emergencia, el postor Ferco intenta hacer una equivalencia entre lo que es un botón de parada manual o cancelación de ciclo como un equivalente a un botón de parada de emergencia. Bueno, primero que tenemos que definir qué es un botón de parada de emergencia. De acuerdo a la norma 13850 del año 2015, el botón de parada de emergencia es un botón físico de acción directa e independiente que está claramente visible, claramente con una señalética, que es un fondo amarillo, un texto que indica la función, es de acceso inmediato. Esto también está establecido en la norma eléctrica de la IEC 60204-1 del año 2016, con respecto a lo que es seguridad eléctrica de la máquina. Es decir, este botón sirve para hacer una parada, digamos, en seco, una de parada de todas las funciones de la máquina, cancelando todo funcionamiento que tiene en caso de emergencia, cual puede ser cualquier tipo de falla técnica que pueda haber en ese momento, que es para salvaguardar la seguridad del usuario.
Según las normas mencionadas, ¿cómo es un botón de emergencia? Es un botón de emergencia, tiene una señalética de tener un fondo amarillo para ser fácilmente y rápidamente identificable, un texto que indica la función y un botón rojo claramente que nos da, digamos, la posibilidad de identificarlo rápidamente y presionarlo para parar el trabajo que tiene la máquina en ese momento. Entonces, bajo esto, Ferco quiere dar la equivalencia a su máquina, a la máquina de la marca Human Meditech, la cual tiene unos botones, obviamente, de operación, darle la equivalencia de un botón de emergencia. Pero como pueden ver, no hay ninguna indicación, ningún indicativo que sea una parada de emergencia. ¿Ok? Como hemos visto anteriormente, cómo está normado. Entonces, esto no es un botón de emergencia, es un botón de parada que tengo que tener una confirmación del usuario. Si es una emergencia, no puede pedirte una confirmación, tienes que hacer una parada, es una parada rápida. En el caso de la propuesta de nuestra representada, tenemos el equipo modelo PL130 de la marca Stilco que tiene perfectamente ubicado a la vista de fácil acceso y con la señalética y que cumple la función indicada en la parte frontal del equipo. Como pueden ver, es exactamente como lo señalan las normas ISO y las normas IEC. Además de que tiene un aditamento especial, que es que tiene una cerradura, que es decir, que te deja todavía asegurar más el evento de emergencia con una llave que te permite reactivar el equipo después de haber solucionado el problema. Entonces, no es un elemento opcional, es un elemento obligatorio que debe tener toda máquina eléctrica. Doctor, le queda un minuto, se le está dando un minuto adicional. Ok, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo del tema de la esterilización por plasma, bueno, es más que todo es un reclamo comercial. Normalmente a los equipos de esterilizador de baja temperatura se les llama plasma. ¿Ok? En el A2 perfectamente dicen que se tiene que tener una esterilización por plasma. Pero en la misma ficha técnica, en el elemento A10 solicita que la generación de plasma sea externa en la cámara, tal y como es en nuestra máquina Stilco. Es decir, lo que están solicitando es lo que se ha ofertado. ¿Ok? En la misma ficha técnica del ítem A10 nos dice que la generación de plasma del equipo debe ser fuera de la cámara, tal y como lo podemos ver en el equipo de Stilco. Con esto queda claro que estamos cumpliendo los requerimientos técnicos mínimos de la entidad, con todas las ventajas que te da tener la generación fuera. Bueno, por los puntos expuestos, debo decir de que no se debe admitir el reclamo de Ferco porque es técnicamente incorrecto e inviable aducir que uno no sea opcional y dos, que un botón de manejo manual se pase por un botón de emergencia, porque no es el espíritu de un botón de emergencia. Tiene una señalética y unas funciones específicas que están dictadas por normas internacionales de seguridad para salvaguardar a los usuarios, ¿no? Por lo que nosotros solicitamos que se confirme la no admisión de la propuesta. Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. Se consulta a los representantes de la empresa impugnante Ferco Medical si tienen algo que agregar por 3 minutos. Por supuesto. Bueno, en principio, las bases del proceso de selección fueron absolutamente claras en establecer que el único documento para acreditar las especificaciones técnicas era el anexo 3, y esto en base a un pronunciamiento del OSI. En nuestra representada ha presentado el anexo 3. Sin embargo, se ha declarado no admitida nuestra oferta por la no presentación de dicho anexo. A pesar de que se ha presentado el anexo 3, se nos cuestionan 2 puntos. La no acreditación o supuesta incongruencia por no haber acreditado el botón de emergencia y también por no haber acreditado la especificación técnica referida a la apertura con accionamiento neumático o eléctrico según tecnología del fabricante. Respecto al botón de emergencia, en nuestra oferta en el folio 44, con absoluta claridad se señala que el botón cancelar se utiliza para interrumpir el ciclo de esterilización en cualquier momento y funciona como un botón de emergencia. Yo me pregunto, ¿en qué extremo de las bases se señala de que el botón de emergencia tiene que cumplir unas normas ISO, que tiene que ser de color amarillo, botón de color de hongo? No, el botón cancelar cumple la misma funcionalidad que el botón de emergencia que tiene nuestra contraparte, porque en cualquier momento con un accionamiento manual se puede paralizar e interrumpir el ciclo de esterilización en cualquier momento.
En virtud de ello dicen que hay una incongruencia. Nuestro botón cancelar cumple todas las funcionalidades del botón de emergencia. Para que exista una incongruencia deberían existir dos documentos que se contrarían entre sí, y eso no existe. Respecto al otro punto que nos descalifican por el tema del sistema de las puertas, la especificación técnica es absolutamente clara y señalada. Apertura con accionamiento neumático o eléctrico o según tecnología del fabricante. Nuestra representada, según la tecnología de nuestro fabricante, ha presentado una puerta con apertura manual. La entidad señala, después del otorgamiento de la Buena Pro, que nuestra tecnología no es igual a neumática o eléctrica y por eso nos declaran no admitida. Aquí se señala claramente en la especificación A21 que es según tecnología del fabricante y nosotros, nuestra tecnología es de apertura manual con sistema de bloqueo y térmicamente aislada, por lo cual no existía ninguna razón para la no admisión de nuestra oferta. Ahora bien, respecto a la oferta del adjudicatario, ellos, con absoluta claridad, han declarado en su anexo 3 que su método es por plasma de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en el folio 200 de su misma oferta, respecto del equipo ofertado, se señala que el método de esterilización es por peróxido de hidrógeno vaporizado a baja temperatura, BH202, un método totalmente distinto al declarado en el anexo 3. Y ahí sí existe incongruencia, porque por un lado señala ofertar el método de plasma de peróxido, pero en el folio 200, inclusive en el folio 202, su proceso de esterilización es con un método distinto, que es inyección de peróxido de hidrógeno vaporizado BH2O2. Y ahí sí existe una incongruencia. Y finalmente, respecto a la calificación de su oferta, se señalaba en las bases de forma clara que la experiencia se contabiliza para el profesional encargado de la instalación protocolo de pruebas desde la fecha de colegiatura en adelante. ¿Y qué presentan ellos? Presentan un certificado de trabajo del 1 de junio del 2022 hasta el 25 de febrero, teniéndose en cuenta que su colegiatura de este profesional es desde el 19 de enero del 2022, no cumplen los 3 años requeridos y por ende su oferta, en el caso que nuestra oferta sea admitida, como consideramos debe serlo, la oferta de este postor debe ser descalificada. ¿Por qué no cumple los requeridos para calificar su oferta en lo que es la experiencia del profesional clave? Por eso consideramos que nuestra oferta debe ser admitida y la oferta del adjudicatario debe ser revocada. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del tercer administrado si tienen algo que agregar por 3 minutos también. Doctor, su micrófono. El informante técnico también va a hacer uso de la palabra. Sin embargo, nosotros tenemos que señalar que también hemos cuestionado la calificación del técnico. Sin embargo, de los escritos presentados, por la otra parte, no han dicho nada sobre el mismo, por lo cual será materia del alegato. Por favor, ¿podría empezar, ingeniero Luis Castillo? Bueno, sobre el botón de emergencia, definitivamente no hay ningún asidero técnico. Un botón de emergencia, al establecer una equivalencia con el botón cancelar, es totalmente fuera de toda norma técnica. Ahora, los equipos obviamente tienen que seguir ciertos lineamientos y normas, que para eso existen las normas, no para pasar por encima de ellas. Las normas existen para cumplirlas. Y la normativa de un botón de emergencia, que claramente pide un botón de emergencia en la ficha y en el requerimiento técnico, es clara y muy precisa. Y entonces se tiene que cumplir bajo las normas internacionales, porque estos equipos se fabrican en el extranjero y para ser importados al Perú deben cumplir ciertas normativas de seguridad que claramente Ferco no cumple. Y con respecto al tema de la esterilización por plasma, como les digo, como les expuse anteriormente, hay tecnologías que generan el plasma dentro de la cámara, que son equipos que cumplen con otros tipos de normas, pero en la misma ficha técnica, en el ítem A10, nos dice que la generación de plasma se debe dar fuera de la cámara, lo cual un esterilizador que haga plasma en la cámara no lo va a hacer, obviamente, porque está haciéndolo dentro, y explícitamente A10 dice que la generación de plasma debe ser fuera de la cámara, tal como lo hemos mostrado nosotros en nuestro diagrama, que es lo que está solicitando la entidad, por lo cual nosotros cumplimos perfectamente lo que requiere la
la entidad. En ningún momento hemos afirmado tenerlo primero, ¿ok? Y estamos cumpliendo cabalidad lo que hace el requerimiento técnico mínimo de la ficha. Ok. ¿Es todo de parte del adjudicatario? Entiendo. Sí, es todo. Muchas gracias. Lo demás lo vamos a hacer valer por alegato. Gracias. Se consulta a los vocales si tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenos días, señor presidente, buen día con todos. Sí, quisiera hacer unas preguntas al tercer administrado. Sobre esta característica del botón, con todas estas peculiaridades que se han mencionado, el color, energética, etcétera, esta sección, ¿en qué parte de las bases se ha requerido con tal precisión? ¿En qué numeral, qué sección de las bases que el profesor acredite esta característica técnica? Bueno, dicha respuesta la vamos a hacer pasar por escrito, ¿ya? Toda vez que las normas técnicas obligatorias mundiales son de cumplimiento obligatorio cuando se toca el tema de seguridad eléctrica. El tema de seguridad eléctrica está recogiendo esa legislación como norma técnica obligatoria, un cumplimiento para todos los equipos eléctricos, y por lo tanto tienen que cumplir todos dichos parámetros. Ok, sobre el cuestionamiento que ya hace el impugnante referido a la experiencia de personal clave sobre la contabilización a partir de la colegiatura que aparentemente no acreditaría, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, eso lo vamos a hacer valer mediante el alegato, pero debo señalar también que nosotros hemos hecho un cuestionamiento similar al técnico ofertado por la otra empresa. Ok, bien, eso en parte, presidente, gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, una pregunta para los representantes del impugnante. Me parece que el adjudicatario ha señalado que que ha planteado también observaciones técnicas a su oferta. ¿Ustedes han podido revisar ese aspecto? Nos han cuestionado aspectos de la calificación de nuestra oferta, pero nuestra oferta no ha sido admitida. Ok. Será materia de evaluación. Ok. No tengo más preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días. Gracias. Hasta luego.